Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al pastor, esta sección que te responde todas las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. Así que te recuerdo que no hay peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día. Recibimos la siguiente pregunta. Pastor, en mi trabajo hemos tenido varias conversaciones sobre el tema de la existencia de Dios y de Satanás. Y varios de los compañeros están convencidos que el diablo o Satanás es solo un símbolo del mal y de la maldad que hay dentro de toda persona. Por ello le hago la siguiente pregunta. ¿Existe el diablo y o Satanás o es solo un símbolo del mal? Le agradezco su respuesta. Mi nombre es Otón Colmenares de San Antonio, Texas. Muy bien, estimado Otón, muchísimas gracias por tu pregunta que nos formulas y por supuesto que te daré una respuesta en línea a la Biblia, en línea a la palabra de Dios, a esa pregunta de interés general, de un tema de conversación no solo en tus tertulias, en tus pláticas, sino en reuniones de muchas personas. Tu pregunta es, ¿existe el diablo y o Satanás o es solo un símbolo del mal? Bien, la respuesta inmediata y en isofacto es, sí existe Satanás o el diablo o dragón o serpiente antigua. Sí existe. El diablo es un ser real. Es una criatura espiritual que se corrompió, que se rebeló contra Dios. De hecho, dice la Escritura que Él es el gobernante del mundo, el gobernante de este sistema caído en el cual nosotros vivimos. Jesús lo manifestó en Juan 14:30 cuando dijo, no hablaré ya mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo, se está refiriendo a Satanás, y él nada tiene en mí. Otra escritura nos habla en Efesios 6:10-12 y lo tengo que leer porque te estoy respondiendo a la pregunta si existe Satanás, y te respondí que sí, y ahora le estoy poniendo pie a mi respuesta. Bíblico, por supuesto. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza y vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia utiliza ciertos nombres descriptivos que revelan cómo es ese ser maligno, perverso, traicionero, homicida, mentiroso, que abusa del poder y es enemigo de Dios y de todos sus hijos. Y veamos que la Biblia inclusive no solamente le dice Satanás. A ver, vamos a ver los nombres que le da la Biblia al diablo. Satanás, que significa opositor. Eso lo podemos ver en Job 1:6, cuando dice la palabra que vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre ellos vino también Satanás. Diablo, que significa calumniador, o sea que todos los que calumnian son del diablo. Eso es en Apocalipsis 12:9. Dice la escritura ahí que fue lanzado fuera el gran dragón, también se le llama como gran dragón, la serpiente antigua, también como serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Se le conoce serpiente, como ya lo mencionamos, y es un sinónimo de engañador. De acuerdo a 2 Corintios 11:3, la serpiente con su astucia engañó a Eva. O sea, habla de engañador, de tentador, cuando trató de tentar a Jesús, nuestro Señor, llamado Señor, Salvador, que murió y nos dio una victoria tremenda en el Calvario. Alabado sea Jesús. Bueno, pues ahí nos habla de que trató de tentar a nuestro Señor en Mateo 4:3, que dice que vino Satanás, vino el tentador a Jesús y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mentiroso, Jesús lo bautizó y le llamó el padre de la mentira, cuando Jesús está hablando ante los fariseos y parte del comité religioso de ese entonces. Y dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los
deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, el diablo existe, ya te dije el pie bíblico, los diversos nombres. Entonces, Satanás, o el diablo, o dragón, o gran dragón, o serpiente antigua, engañador, príncipe de esta tierra, es un símbolo del mal. No es un símbolo del mal, ni tampoco es un símbolo de la maldad que hay en todo ser humano, no. Satanás es un querubín caído que involucionó, que se convirtió en un monstruo, que deformó a grado sumo la belleza y el propósito por el cual Dios lo creó. ¿Y por qué? Porque quiso ser igual a Dios, tomar el lugar de Dios en el monte de Dios, en Ezequiel 28 del 11 al 19. Ahí Dios lo desecha. Dios lo hizo un querube y este ser inmundo se involucionó por su decisión. Y como comentaba el estimado Amado de Texas, hay quienes creen que el diablo es un símbolo del mal, de maldad, que hay dentro de todos. Incluso muchos se atreven a decir que incluso hasta de Dios. Imagínense qué aberrante concepto y creencia. Pensar que Satanás está en Dios, qué bárbaro. Las escrituras hablan en una conversación entre Dios y el diablo, ¿cierto? Eso sí. Pero Dios es perfecto, puro en todo sentido. En Deuteronomio 32:4 dice que Dios es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Y voy a leer una porción de Job, capítulo 2, del 1 al 6, donde se menciona a Jehová, Dios, 6 veces, 7 veces porque se menciona a Dios, 6 de Jehová y 1 de Dios, y a Satanás 6 veces. Te leo. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde viene? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso, su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y en cierta manera, hay un relato en la Biblia en el que el diablo trató de tentar a Jesús. Y ese relato está en Mateo 4:8, del 8 al 10, como ya lo mencioné. Y dice que él lo trató de tentar. Y Jesús le contestó: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solamente servirás. Debemos de saber que Jesús vino para quitar el pecado de nosotros. Y en Jesús no hay pecado, de acuerdo a 1 Juan 3:5. Está clarísimo que la Biblia enseña que Satanás es un ser real, no es un mero símbolo de maldad como muchos piensan y creen. Hay mucha gente que cree que el diablo no es real, como me lo expresas en tu pregunta, amado Tom, de allá de San Antonio. La falsa idea de que tienen algunos compañeros de trabajo, eso nos debería de extrañar, porque mucha gente piensa que Satanás no existe. Pues para nada. Pues la Escritura nos afirma que Satanás se va a valer de todo y de todos con engaño, con tal de salirse con la suya. Y hay mucha gente que se va a valer de todos los medios con tal de salirse con la suya. Son hijos del diablo. Entonces, voy a leer una parte de 2 de Tesalonicenses 2, 8 al 10, donde Pablo le habla a los de Tesalónica, donde habla sobre la manifestación del anticristo, todo lo opuesto a Jesús.
Entonces se manifestará aquel inicuo, habla del anticristo, a quien el Señor matará con espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, aquellos que rechazan el evangelio, las buenas nuevas, Dios va a permitir que sean engañados por Satanás. Por eso la gente dice, no, pues no existe. Pues claro. Y uno de los mejores trucos ha sido lograr que la gente crea que no existe. Porque 2 Corintios 4:4 nos dice que el Dios de este siglo, hablando del diablo con D minúscula, ha cegado la mente de los incrédulos. Ahora, es falso que el diablo trabaja para Dios. Eso es una falsedad. Eso es una difamación por parte de las tinieblas, decir que el diablo trabaja para Dios. Pero sí es verdadero que el diablo es un enemigo de Dios y que no es un siervo suyo. Y por ende también Satanás es un enemigo de los que servimos a Dios, de los hijos de Dios. Inclusive Satanás nos persigue y nos va a querer acusar falsamente. Dice 1 Pedro 5:8 que el espíritu, dice que Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y en Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y la pregunta natural que surge de todo es la siguiente, como me lo menciona el amado de San Antonio, que me hace, ya aparte en otro apartado, ¿es el diablo culpable de todo el sufrimiento de la humanidad? Pues la respuesta que da la Biblia es algo así, que aunque no veamos nosotros al diablo físicamente, la palabra de Dios lo presenta como un ser real. Es alguien que, al igual que el poderoso jefe de una banda de criminales, recurre a todo tipo y clase de engaños, mentiras, para lograr sus objetivos, y mientras él pase menos desapercibido es mejor. Dice que él inclusive se transforma como ángel de luz. Es un inicuo que va a hacer señales poderosas, prodigios mentirosos, y va a tratar de engañar a todos. La existencia del diablo se percibe. ¿Y cómo nos damos cuenta de esa existencia? Pues se percibe por el fruto. Aunque quiero aclarar, en la pregunta que me hace el amado, pues ya no hay, sino ya no la puse, pero él me dice, ¿es el diablo culpable de todo el sufrimiento de la tierra? Pues no, tampoco, aunque él es homicida, mentiroso, destruye, roba, pero en sí también no es el culpable de todo el sufrimiento, aunque él es el gobernante de este. ¿Por qué no? Porque Dios nos creó como seres humanos con la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Como dice Josué 24:15, si mal os parece servir a Jehová, escoger hoy a quién servirás. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Es decir, Dios nos ha dado un libre albedrío. ¿A quién vamos a servir? ¿A Dios o al diablo? Y si vamos a ceder a sus engaños del diablo o a las verdades de Dios. Pero lo cierto es que Dios va a respetar nuestro libre albedrío, pero también no nos debemos de olvidar de la advertencia de Gálatas 6, 7 al 8. No se engañen. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Por eso tenemos que apelar siempre a la misericordia de Dios, ¿verdad? Y si te has equivocado, hay perdón en la sangre preciosa del Cordero. Así que esa es mi respuesta. El diablo sí existe, es un mentiroso, es engañador, es homicida desde el principio, roba, destruye, y ese es el propósito de él. Es real, ¿verdad? Y es el príncipe de este mundo.
Pero nuestro Señor, el Rey de Reyes, ya lo venció en el Calvario y nos ha dado la victoria a través de ese sacrificio maravilloso en la cruz. Así que esa es mi respuesta. Nos vemos para la próxima pregunta y te invito a que nos visites en nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo. Regálanos un like, suscríbete si no lo has hecho, comparte nuestro podcast. Nos vemos para la próxima. Pregúntale al pastor. Bendiciones.